Vacant praetorium. Cor tuum regnavit. O Marie. Apolinar de Ravenna, discípulo de San Pedro, consagrado por el mismo San Pedro como obispo, fue ordenado por el mismo San Pedro sacerdote y obispo, una época donde no se diferencia entre el episcopado y el presbiterado. Los discípulos de San Pablo recibieron directamente el episcopado. Hablo de Timoteo, de Filemón y demás. Y lo mismo los discípulos de San Pedro, pues seguramente que en este momento, una vez dieran testimonio de Jesucristo, testimonio de fe, pues estos podían primero ser discípulos de Cristo y después apóstoles de Cristo. San Apolinar de Ravenna, por el mismo San Pedro, fue enviado a Ravenna, en Italia, al norte de Italia, donde va a padecer el martirio. Va a ser, de hecho, el primer obispo de Ravenna. Los datos que se tienen de este santo, que son muy pocos porque son del primer siglo y lamentablemente tenemos muy pocos datos, se dice que nació en Antioquía, lo que hoy es Turquía, y fue desterrado de allá de su tierra natal a Roma, y durante 20 años fue obispo de Ravenna. Obró milagros, por sus predicaciones muchos se convirtieron al cristianismo, recibiendo el bautismo, es el primer paso, creer en Cristo, profesar la fe en Cristo y después bautizarse. Por la fe de los padres y de los padrinos se bautizan los hijos, los niños, y después estos se encargarán de formar y educar en la fe a sus hijos. San Apolinar, un valiente de la predicación de Cristo, fue obligado por Nerón, es la época de Nerón, fue obligado a ofrecerle incienso a los dioses falsos, especialmente a Júpiter. Y pues Apolinar dice que no dejaba el culto de Cristo, que él era cristiano y no iba a adorar o a ofrecer incienso a otros dioses. Por lo tanto, Nerón lo hizo azotar, lo metió en un calabozo y lo dejó allí sin comer. Y finalmente lo desterró a Grecia. Y obligado a adorar a otros dioses también como Apolo, lo llevaron pues para adorar allí, pues en Grecia también estaba la idolatría, igual que en Italia, mejor en Roma, pues lo obligaron a adorar a otro dios, a Apolo, también a Júpiter, pero ante la estatua de Apolo, dice que San Apolinar se pone a orar, pero no a Apolo, se pone a orar al Dios verdadero. Y cuando éste está orando, esa estatua se derrumba, se cae a pedazos. Pues obviamente que fueron las oraciones de este santo, San Apolinar. Y la razón de él sin haber tocado la imagen, pues esto lo llevó a que el juez lo condenara, pero antes de condenarlo quiso dejarlo en ridículo a todos, el juez. Y el juez tenía un hijo que era ciego de nacimiento. Y entonces, ante toda la nobleza, para que nadie creyera en ese tal Cristo que profesaba creer este tal Apolinar, pues le trajo el juez su hijo que estaba ciego y se lo presentó. Le hizo un reto: si eres capaz de curar a mi hijo que está ciego, todos creeremos en ti y no serás castigado. Y si no eres capaz de curarlo, serás castigado. Pues Apolinar se pone a orar, invoca al Dios verdadero, al Dios de los cristianos, y efectivamente le devolvió la vista al niño. Ese niño que había nacido ciego, ahora veía. Y este juez
que en su momento quiso desafiar al dios de Apolinar, pues ahora creyó que en verdad ese dios era el dios verdadero. Y este juez abrazó la fe y seguramente que muchos de los que vieron este suceso impresionante. Pues como he dicho, son pocos los datos que tenemos de este santo, San Apolinar. Sabemos que fue un obispo, que fue discípulo de San Pedro y que por causa de Cristo fue desterrado a predicar en otros lugares, padeció la cárcel y pues por sus persecuciones pues se considera que es un mártir. San Pedro, quien escribe justamente la epístola que hemos leído hoy, pues este mismo nos anima a seguir adelante, a ser testigos de la pasión de Cristo, que nosotros seamos verdaderos testigos. Un mártir es un testigo. Un mártir, pues por la causa de Cristo, va a sufrir persecuciones. Un mártir entonces siendo el testigo, pues va a anunciar a Cristo, a quien conoce por la fe, a quien conoce por su oración, porque él mismo es discípulo de Cristo. Pero San Pedro entonces recuerda que pues todos debemos obrar con humildad, con sencillez. Que San Pedro siempre lo dice, pues apacienten la grey, al rebaño confiado, pero no a la fuerza, no obligando, no imponiendo, como muchos hoy lo quieren hacer. Yo soy el obispo y yo impongo. Yo pido que se haga esto y se tiene que hacer. Hay que obedecer primero, dice el mismo San Pedro, a Cristo antes que a los hombres. Y San Pedro seguramente que evangelizando a San Apolinar, pues en muchas ocasiones le dijo lo mismo que dice en esta carta, que nosotros tenemos que ser humildes, porque a los humildes Dios pues los ensalza, les da su gracia, pero a los soberbios pues los resiste Dios, pero después las consecuencias vienen. Y nos recuerda pues lo que muchas veces nosotros rezamos en la oración de las completas, en la oración en la noche. Dice San Pedro, tenemos que ser sobrios, estad en vela, porque el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, y debemos resistir siempre firmes en la fe. Y esta situación, que seguramente le tocó vivir a San Apolinar, hoy nosotros la vivimos pero de otra manera. La persecución. El diablo sí ronda como león rugiente, buscando a quien desafiar. Y muchos hoy ceden a creer que la iglesia entonces hoy se tiene que actualizar, que hoy es otra iglesia, la nueva iglesia o la nueva evangelización con la iglesia sinodal. Y muchos creen y dejan de rezar el rosario, dejan de hacer su oración como siempre se ha hecho, en la piedad. No, entonces ya a la misa no van piadosos, sino que a la misa van es a hacer gimnasia espiritual, a brincar y saltar. Y la nueva iglesia entonces, la iglesia sinodal, lo que lleva es a desistir de la fe, a decir, ya no creo en eso, eso era en otras épocas, ahora queremos una iglesia que sea más juvenil, entre comillas, una iglesia que sea más divertida, una iglesia que agrade a los hombres. Porque eso es lo que buscan con la iglesia sinodal, agradar a los hombres, pero no a Dios. En realidad Dios no les importa, o mejor, las almas, la salvación de esas almas no les importa. Lo que les importa es estar bien con los hombres. Mentalidad masónica, porque los masones eso es lo que buscan, estar bien con todo el mundo. La fraternidad, la hermandad. Y en esa fraternidad entonces todos piensan es en la tierra, mas no en el cielo. Pues San Pedro nos recuerda y le recordó, seguramente se lo dijo a Apolinar, el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahí sutilmente el diablo, como serpiente astuta, va buscando, lentamente seduciendo al pueblo
para que finalmente muchos caigan y desistan de la fe. Y San Pedro nos dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que la misma tribulación padecieron vuestros hermanos y otros que están en el mundo. Otros hoy son perseguidos y esos se mantienen firmes, se mantienen en Cristo, se mantienen en la verdadera doctrina, en la iglesia de siempre. Eso es lo que tenemos que hacer. San Apolinar seguramente que sufrió persecución, cárcel, como nos dice la historia, y pues así nos puede pasar a nosotros, tal vez de otra manera. Somos callados, silenciados, perseguidos, calumniados muchas veces, pero nosotros mantengámonos en Cristo, en la verdad, porque pues nosotros no estamos en este mundo para que seamos halagados. Dice Cristo, pues yo estoy como entre ustedes, como el que sirve. Muchos se preguntan, ¿quién va a ser el mayor? No se preocupen de eso. Más bien preocúpense por servir correctamente, por servir dignamente a Cristo, por servir dignamente en la evangelización. Y en las tribulaciones se mostrará el verdadero cristiano. En las tribulaciones, en la tentación, se demostrará quién está fiel y firme en Cristo Jesús. San Apolinar, obispo y mártir, interceda por nuestra iglesia, por los sacerdotes, que a ejemplo de San Apolinar hayan muchos obispos y muchos sacerdotes capaces de denunciar siempre la mentira, anunciar la verdad, anunciar a Cristo y profesar la fe como lo profesaron los apóstoles y estos santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para generar el registro entonces desde nuestra página de YouTube, ingresamos en la aplicación por la opción de suscripciones en la parte inferior. Vamos a ubicar entonces en la parte superior el logo del canal, Vacam Praetorium. Vamos a darle en visitar el canal. Allí ustedes van a encontrar este botón blanco. Le vamos a dar allí encima y se nos van a desplegar entonces los niveles o las opciones. Nosotros recomendamos el último nivel, la opción que dice Perpetuus Cultor, porque desde allí vamos a tener la posibilidad de acceder a la Santa Eucaristía a través del canal. Le damos en unirse. Allí nos van a aparecer las opciones de pago configurado para cada país. Recomendamos esa opción que dice agregar tarjeta. Si no la tienen configurada, le van a pedir los siguientes datos: el número de la tarjeta que se encuentra en la parte superior, la fecha, y en la parte del reverso van a encontrar el código de seguridad. Recordarles que este código de seguridad es muy importante, entonces tener en cuenta dónde lo compartimos en dispositivos seguros para pues guardar nuestra información financiera. Y les recordamos que pueden ustedes apoyar esta obra desde estas alternativas habilitadas. Entonces para Colombia pueden utilizar el número Nequi que encuentran en pantalla, y para el extranjero pueden utilizar el link de PayPal que también está habilitado. Les agradecemos el apoyar esta obra. Dios les bendiga. Un santo día. Vacam Praetorium. Cor tum regnavit, o Marie.